Izaskun Lamborena, directora de Maristac Bilbao. Para mí un colegio muy entrañable porque yo estuve aquí muchísimos años estudiando, pero bueno, os habéis convertido en el alma del bocho de la villa. Sí, así es. De hecho, este colegio lleva funcionando desde hace más de 100 años. Al principio se inició abajo, en la Plaza Nueva, y ya hace bastantes años se construyó este edificio y ahora mismo solamente está funcionando el de la Plaza Nueva, ya no forma parte del mundo marista. Podemos venir además en metro, porque podemos acceder por Santutxu, por la parte de Prin del Casco Viejo. Eso es una de las ventajas de estar en el Casco Viejo. Podemos acceder tanto desde la parte de abajo, Casco Viejo, si vienes en metro, la salida del Casco Viejo, y si no desde arriba, desde Santutxu. Cuéntame, Izaskun, ¿qué instalaciones tenemos? Bueno, pues aparte de todo lo que necesitamos para la parte pedagógica, todas las aulas, tenemos aulas preparadas para alumnos desde los 2 años hasta bachillerato. Y además contamos con polideportivo, con 2 piscinas, una para los alumnos de infantil y el primer ciclo de primaria, y la otra, la más grande, ya los alumnos tienen piscina en tiempo curricular hasta que terminan en bachillerato. Aparte de eso, tenemos comedor con cocina propia, que la verdad es que se come de cine. Tenemos servicio de guardería o aula de madrugadores, que acoge a los niños que tienen que venir antes de que empiece el horario escolar, y además también pueden hacer uso de él cuando termina el horario escolar, hasta las 6 de la tarde. Tenemos también diferentes líneas de autobús que vienen desde la zona de Miribilla, Basauri, incluso desde los mayores vienen también desde Encartaciones hasta Villasana de Mena. Hemos tenido alumnos en algún momento. Marimar es la enfermera de Maristac Bilbao, que nos va a contar un poco cuáles son sus funciones, Marimar. Pues cuidar de la salud del alumnado, en los problemas de salud que surgen a lo largo del horario escolar, especialmente con los alumnos que tienen patologías crónicas, los alumnos que tienen asma, que tienen alergias, que convulsionan, con los alérgicos especialmente, en comunicación directa con la cocina, para que adapten todos sus procesos para atenderles mejor. Y también hacemos formación para la salud y primeros auxilios. Charo, como coordinadora de infantil y primaria, ¿cómo identificarías a Maristac Bilbao? Bueno, pues yo te diría que lo fundamental es la cercanía de las familias, la cercanía que ellos tienen hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y además el trabajo que hacemos en convivencia con los alumnos. Tenemos implantado el programa TEI, Tutoría entre Iguales, en el que cada alumno de tercero de primaria, por ejemplo, tiene un tutor en quinto de primaria. Entre ellos intentan solucionar cualquier problema de convivencia que pueda surgir. En caso de que ellos no sean capaces, pues siempre estamos uno de nosotros por encima. Pero intentamos que sean ellos los que lo solucionen. Maristac somos un colegio concertado y trabajamos paralelamente en 3 lenguas, en euskera, en castellano y en inglés. Tenemos sesiones lectivas, asignaturas en cualquiera de ellas y en cualquiera de las etapas. Toda nuestra metodología la basamos en el aprendizaje cooperativo y a través de los proyectos que realizamos desde los 3 años hasta arriba, siendo ya interdisciplinares en la etapa de los mayores de DBH. Y son los propios alumnos y otros agentes externos que se encargan de convertirse en profesores y enseñar a sus compañeros más pequeños pues las cosas que ellos hacen, todo lo que pueden aprender a través de arte, y sobre todo invitarles a que cultiven esa parte interior y esa parte honda que el arte desarrolla en las personas. La capacidad del comedor es de alrededor de unas 600 personas y dentro de nuestro proyecto de aprendizaje y servicio, los alumnos más pequeños de cuarto de primaria vienen y les ayudan a los más chiquis a poner las mesas. Les ayudan para que luego sus movimientos sean más cómodos por el comedor. Jorge, como coordinador TIC, ¿cómo encajan las tecnologías en la educación?
Bueno, desde el colegio nosotros entendemos que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio para complementar, ¿vale?, las metodologías que utilizamos. De esa forma, en el aula de 3 años comenzamos ya a trabajar la robótica en un itinerario hasta segundo de bachillerato para desarrollar el pensamiento computacional, y además en cuarto de primaria el libro en papel se sustituye por un dispositivo personal, ¿vale?, de tal manera que podemos desarrollar otro tipo de actividades en las clases. Arich es el profesor de educación física. ¿Por qué es tan importante el deporte aquí en Maristac, Bilbao? Nosotros creemos que así como pues, en las aulas también se desarrollan aspectos más mentales, aquí nosotros a través de la educación física tratamos también de desarrollar el cuerpo de las personas y intentamos que cuerpo, mente y alma hagan de una persona completa. Estamos en plena campaña de matriculación. Ahora es el momento en el que las familias toman una decisión importante en sus vidas, que es elegir el colegio en el que sus hijos y sus hijas se van a desarrollar y van a aprender a crecer. Suelen estar en este momento bastante preocupadas por las baremaciones, porque no saben si tienen puntos suficientes para entrar en los centros. Y a nosotros nos gustaría trasladarles un mensaje de tranquilidad, porque es cierto que en este momento todos conocemos la curva de natalidad en Euskadi, en Bilbao en concreto, no está en el momento más alto. Y esto tiene la ventaja de que las familias tienen más libertad a la hora de elegir el centro. Nosotros tenemos ahora mismo la estructura preparada para acoger a todos los que quieran venir, con lo cual, si este es el colegio elegido por las familias, que estén tranquilos porque no va a haber problema de matriculación. Maristac Bilbao.